Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Si eres nuevo, tómate un minuto ahora para suscribirte y seguir mi trabajo en worldaffairsandcontext.com. Me encantaría verte allí. Cada semana publico un boletín con los titulares más importantes de la semana, incluyendo el vídeo que subí durante la semana aquí en mi canal y los eventos más relevantes en economía y geopolítica de esa semana. Es un boletín al que puedes suscribirte fácilmente. No tiene ningún coste y te llegará a tu buzón cada sábado por la mañana. Esta semana compartí tendencias muy preocupantes que apuntan a una posible estanflación. La confianza del consumidor en abril alcanzó otro mínimo, justo cuando pensábamos que no podía empeorar. Pero en realidad sí lo hizo. Se espera que el mercado inmobiliario estadounidense se desacelere aún más y el índice manufacturero cayó aún más. Para colmo, la Organización Mundial del Comercio predice que el comercio global se desacelerará y eso tendrá un impacto profundo en todos. Así que, dicho esto, permítanme compartir los detalles con ustedes. Empecemos con el sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Quizá recuerden que el mes pasado, cuando compartí la actualización, dije que la cifra de marzo había caído a un mínimo histórico y que probablemente no podría empeorar. Bueno, me equivoqué. De hecho, sí empeoró. En abril, el sentimiento del consumidor se desplomó hasta 50,8, el segundo valor más bajo registrado y el mayor descenso desde la recesión de principios de los años 90. Esto se debe a una visión cada vez más negativa sobre las condiciones actuales y las expectativas futuras. Esto supone una caída del 31% en 4 meses, situando el sentimiento en niveles de crisis no vistos desde principios de los años 80. ¿Por qué es importante el sentimiento consumidor? Te preguntarán. Bueno, no es solo una opinión. ¿Y por qué debería importarme? Permítame explicarlo. El sentimiento consumidor es el latido de la economía. Cuando la confianza se dispara, la gente sale y gasta, invierte y genera crecimiento. Cuando se desploma, como ocurre ahora, el miedo se apodera de los mercados, las empresas se retraen y se avecinan recesiones. No es solo una opinión, es una señal poderosa que puede desencadenar auges o crisis. Un cambio en el sentimiento puede provocar ondas de choque en los mercados bursátiles, en el mercado inmobiliario y, por supuesto, en el comercio global. En resumen, cómo se siente la gente hoy determina en qué se convierte la economía mañana. Y ahora mismo nos encontramos en el segundo punto más bajo registrado. ¿Qué está llevando a la población estadounidense a tener tanto miedo de su economía? Bueno, esta fuerte caída se debe principalmente al aumento de los temores de inflación, así como a la incertidumbre económica que resulta de las políticas comerciales agresivas del presidente Trump, incluyendo aranceles generalizados a las importaciones de China, Canadá y México, y la incertidumbre general en los mercados globales. Estos aranceles han provocado un aumento de los precios en productos cotidianos y también han hecho que los consumidores anticipen costes más altos en el futuro e incluso posibles pérdidas de empleo. Además, la volatilidad política que rodea estas decisiones comerciales ha erosionado por completo la confianza pública en la estabilidad económica. Por lo tanto, el índice está en su punto más bajo de la historia y veremos dónde se sitúa en mayo. Tengo ganas de ver si esta tendencia continúa. A continuación, hablemos de la manufactura, ya que ha estado en las noticias con los aranceles. ¿No están satisfechos los consumidores? Veamos si la manufactura en Estados Unidos muestra alguna mejora. Lamentablemente, también muestra signos de deterioro. El índice de manufactura del estado de Nueva York cayó a menos 8,1 en abril, con las perspectivas de negocios futuros y nuevos pedidos alcanzando mínimos históricos. Unos niveles tan bajos que ni siquiera se vieron durante la crisis de 2008. Al mismo tiempo, las expectativas de precios se dispararon hasta su nivel más alto desde 2022. Como mencioné en mi publicación en Substack, estos datos señalan un temor creciente a la estanflación, y eso es cierto en todo el país, en todos los estados de Estados Unidos.
La contracción en el sector manufacturero no es algo que pueda mejorar la noche a la mano. Esto es el resultado de meses de políticas fallidas. Y por supuesto no comenzaron en enero, así que tenemos que ser honestos. Este descenso se atribuye a varios factores. El primero que quiero mencionar es, por supuesto, la incertidumbre en la política comercial, porque eso ha estado impulsando los mercados desde principios de marzo. Las continuas tensiones comerciales y la aplicación de aranceles han aumentado los costes y alterado las cadenas de suministro, lo que ha llevado a una reducción de la actividad manufacturera. Además, los costes de los insumos también han ido en aumento. Los fabricantes se enfrentan a precios más altos de las materias primas, lo que ha erosionado los márgenes de beneficio de muchas empresas y también ha reducido los niveles de producción. Y la tercera razón para el debilitamiento del índice manufacturero aquí en Estados Unidos que mencionaría es la disminución de la demanda. Una desaceleración, tanto en la demanda nacional como internacional de bienes manufacturados, ha contribuido a la lectura negativa del índice. Por cierto, esta es la primera lectura negativa desde principios de 2023. Hasta ahora, hemos hablado del deterioro en las expectativas de los consumidores y de una caída en el índice de manufactura. Estas dos cifras son cruciales para entender la estabilidad económica general del país. Ahora, quiero mencionar rápidamente el mercado inmobiliario estadounidense, porque con el aumento de la crisis de asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos, es uno de esos temas que sé que preocupa mucho a muchos de vosotros, a muchos de mis espectadores. Se espera que el crecimiento de los precios de la vivienda en Estados Unidos caiga significativamente en 2025. Tras un aumento del 4,5% en el primer trimestre de este año, se prevé que el crecimiento se desacelere hasta solo un 1% para final del cuarto trimestre. Growth is projected to slow to just 1% by the end of the fourth quarter. This is the slowest quarterly rate. Esta es la tasa trimestral más baja en 6 años. Se prevé que el crecimiento anual sea del 1,8%, el más débil desde 2011. Se espera que el mercado inmobiliario estadounidense se desacelere en 2025 debido a varios factores clave. Y solo quiero tomar un par de minutos para explicar por qué se prevé esta desaceleración. Hoy mencionaré las 4 principales razones. En primer lugar, tenemos los elevados tipos hipotecarios. A pesar de los descensos moderados, los tipos hipotecarios siguen por encima del 6%, lo que hace que la propiedad de vivienda sea menos asequible y también disuade a posibles compradores. La segunda razón que quiero mencionar es, por supuesto, el problema de la asequibilidad. Los altos precios de la vivienda, junto con el aumento de los tipos de interés, siguen presionando los presupuestos de los compradores, lo que a su vez provoca una disminución de la demanda en el mercado inmobiliario. El tercer factor aquí son las restricciones de oferta. El efecto de retención persiste. Muchos propietarios dudan en vender, y esto limita el inventario de viviendas en venta. Por último, existe la incertidumbre en la política comercial, y sé que lo he mencionado varias veces, pero así de importante es. Las tensiones comerciales y los aranceles en curso han incrementado realmente los costes de construcción, lo que por supuesto eleva los costes de los insumos. Debido a este aumento, la asequibilidad de la vivienda se ha visto aún más afectada, y la construcción de nuevas viviendas se ha ralentizado. Así que estos factores combinados están contribuyendo a una desaceleración prevista en el mercado inmobiliario para 2025. Como puedes ver, las 3 lecturas clave que acabamos de analizar están muy relacionadas y están impulsadas tanto por decisiones políticas como por una multitud de otros factores. Factores que en conjunto tienen un impacto negativo en las perspectivas económicas, hasta el punto de que la inflación creciente y la desaceleración de la economía son ahora señales de alarma y la estanflación se está convirtiendo en un escenario probable de cara al futuro.
Así que voy a ir terminando antes de que el video se haga demasiado largo. Si quieres recibir actualizaciones semanales gratuitas, entra en worldaffairsandcontext.com, hazte suscriptor y te ayudaré a mantenerte al día. Muchas gracias por ver el video. Espero que este video rápido te haya resultado útil y esclarecedor. Si te ha resultado útil, asegúrate de dejar un me gusta y también suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. I will see you in the next video. Bye for now.